amigos de la Catedral Book? Estamos aquí con Tania Huerta. Ella es editora de Pandemonium, también es autora de libros de ciencia ficción, editora de libros de ciencia ficción y autora de un libro también del mismo género. Y Armando Alzamora, editor de Colmena Editores y también autor. El día de hoy queríamos abordar el tema del mercado editorial peruano y su proyección latinoamericana y hispanoamericana, ¿no? ¿Qué tal Armando? ¿Qué tal Tania? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Carlos, ¿qué Hola. tal? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes Gracias también, Carlos. por aceptar la invitación. ¿Cuál es el panorama del mercado editorial peruano en este momento? Eh, ¿Hay más editoriales? ¿Hay más apoyo gubernamental? ¿Se venden más libros? ¿Cómo ha afectado los libros digitales a este mercado? Empezó a salir esta vertiente pues de lo digital. Tal vez mucha gente pensó, y lo escuché en algunos momentos, que el libro impreso iba a morir, ¿no? La verdad yo no lo creía, y el tiempo creo que nos dio la razón a todos los que amamos los Y, ya libros no, y no es impresos, nada nuevo, ¿no? ¿no? En el 2005 irrumpió con fuerza el formato digital. Sí, Y ya sí, estamos en con fuerza. 2025 y todavía compramos libros en físico, ¿no? Pero por supuesto, es que creo que el libro físico tiene un espíritu propio, ¿no? Es diferente poder tocarlo, poder olerlo, ¿no? Tocar las páginas, o sea, es otra experiencia, ¿no? En lo digital, claro, lo digital es interesante porque, bueno, es más barato, pueden llegarte libros que a lo mejor son un poco difíciles de adquirir en impreso, ¿no? Tienes la opción del digital también, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, no es igual. Aparte de que, bueno, personalmente yo uso lentes para leer, entonces para mí es cansado leer en digital, ¿no? Me Pero empiezan a doler los ojos y todo. en- Ujú. no sé qué opina Armando, pero digamos, en términos de venta, sí representa Ya. un porcentaje interesante para las Nosotros, transnacionales, ¿no? O- nosotros tenemos algunos libros digitales, no muchos, más que nada los de época de pandemia que empezamos a publicar en digital, ¿no? Que se mueven, sí, tiene su movimiento en venta, pero de todas maneras, al menos a nosotros nos funciona muchísimo más lo que es el libro impreso, muchísimo más que el digital, sí. A lo mejor esto funciona más en el mercado anglosajón, ¿no? Porque Brandon Sí, Sanderson en este libro de escritura creativa habla de ujú. que para él ya representan casi un 50% de las ventas de sus libros Eso es verdad, eso es verdad. En otros sí. mercados, eh, Y cita una serie de anglosajones o autores del norte, que también es más representan fácil. un... Aparte que otra cosa de que el latinoamericano, creo yo, aunque ya ahora ya menos, pero antes cuando empezó todo esto de lo digital, el latinoamericano es desconfiado para comprar cosas así a lo lejos. Esto de Claro, poner tu número de tarjeta, que el DNI, que tus datos claro, personales. Entonces, ¿no? ¿Dónde reclamo si es que no llega? O sea, tienen ese tipo de claro. pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que también por eso a lo mejor lo digital no es tan fuerte como en otras partes del mundo, ¿no? Aunque de todas maneras ha crecido un poco a lo que era antes, ¿ah? ¿No? La gente también ya está, después de lo de la pandemia, creo que ya se ha acostumbrado un poco más a Claro, lo que es lo virtual, ¿no? Entonces, claro. ya han empezado a adquirirlos, pero igual, al menos en Pandemonium, no podemos hacer ni siquiera una comparación entre las ventas Bueno, digitales y las ventas físicas. Las ventas claro, físicas lo revuelcan así totalmente, ¿no? claro. Y Sí. qué diferencia eh, un, dentro de las editoriales independientes a una editorial frente a otra? O sea, ¿qué diferencias hay? Porque cuando hablamos de editoriales independientes, Ujú. tendemos a homogenizar, ¿no? Hablar de que son las editoriales, Claro, yo tipo, creo que más que nada, yo creo que tipo más que bandas de rock nada de es, garage, ¿no? claro, yo creo que más que nada es en los géneros, ¿no? Hay editoriales, editoriales independientes feministas, por ejemplo, ¿no? Hay otras que son, como la de nosotros, que es de género fantástico.
están las que son solo de poesía, ¿no? Y se mueven en diferentes campos, aunque yo creo que igual nos apoyamos, ¿no? Tengo amigos que tienen editoriales de poesía, por ejemplo, que me apoyan a mí con el sello que nosotros recién tenemos y es muy pequeñito, ¿no? Sin embargo, de todas maneras nos apoyan. Nosotros también tratamos de distribuir los libros de editoriales amigas, ¿no? Eh, de editoriales que tienen también libros fantásticos, pero que no se encargan exclusivamente de eso, ¿no? Y como a Ah, ok, nosotros nos buscan por ese tema, claro. les decimos, no, miren, si quieren en el stand, en alguna feria, podemos vender sus libros fantásticos, ¿no? Porque total, cuando vienen a Pandemonium, lo que buscan es lo fantástico. Entonces creo que va a tener más visibilidad, sus títulos van a tener más visibilidad en nuestro stand, ¿no? Entonces, si Sí. desean, los apoyamos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto las independientes tienen apoyo, ¿no? Entre ellas al menos, Mi ¿no? pregunta un poco era si las independientes siguen siendo como una banda de garage en donde, digamos, el editor tiene que ¿Qué hacer de todo? que empeñar su auto, su casa, su Sí. carrera para publicar los libros que a él le gusta. Bueno, O yo entiendo que hay editoriales independientes con más trayectoria y más tiempo. más La capital, me Pandemonium está imagino, ¿no? claro, y más capital, supongo, sí. Pandemonium está recién desde el 2020, justo con la pandemia. eh, y al menos nosotros hacemos un esfuerzo para poder producir, ¿no? Pero creen, Libros, pagarle a mi, los mi, autores, mi tener un curiosidad es la libro, siguiente. un buen producto. Una Ujú. editorial independiente, eh, aparte de la calidad del producto, porque es lo que se espera de una editorial independiente, porque es un proyecto, es una propuesta estética y ética y una Debe ser, sí, propuesta de autor, ¿no? Digamos que es un editor quien crea quien cura, quien con mucho esmero gesta su línea editorial, ¿no? Eh, pero mi pregunta era si hay editoriales que en su momento fueron independientes en el cuidado, en la calidad, en la autogestión, pero ya al ser tan grandes, tan representativas, han dejado ya no se les podría llamar independiente, ya son editoriales consolidadas. O cuál es el espíritu de una editorial independiente, ¿no? Frente a las tradicionales, ni hablar, ¿no? Pero me refiero, ¿qué hace a una editorial independiente, ¿no? independiente. ¿Dependiente de qué? Yo creo que uno de los factores tal vez sea de que nos dedicamos a todo el proceso editorial nosotros mismos, ¿no? Nosotros no tenemos personal, o al menos o sea, mucho personal o maquinarias o algo así como para producir solos. No, yo funjo de editora, de correctora, ¿no? Otra persona, Luis Bravo, funge de diseñador, de maquetador, ¿no? Nosotros hacemos distribución de nuestros propios productos, ¿no? Entonces somos mil oficios también. Y creo que muchas editoriales independientes, si no la mayoría, trabaja ¿Y igual. aspiran a un Armando público también masivo podría decirnos. o aspiran más bien a un público de nicho? Bueno, en nuestro caso tenemos un público ganado, que es un público que sigue el género fantástico, pero en las ferias, ¿no? La gente nos va conociendo. Gente que tal vez no ha ido a comprar un libro de género fantástico, pero al entrar al stand y ver los títulos, muchos se enteran recién de que existe el género fantástico en el Perú. Mucha gente no lo sabe, ¿no? No sabe, se sorprende de que haya escritores de terror o escritores de ciencia Claro, ficción peruanos, ¿no? claro. Siempre han consumido los clásicos y no lo saben simplemente. Entonces llegan a Pandemonium y empiezan a conocer un poco de lo que es la narrativa. Nosotros siempre conversamos mucho, ¿no? Nos preguntan y tratamos de que conozcan, ¿no? Y que se animen a consumir el género fantástico peruano también, Autores ¿no? caletas, como se dice, ¿no? Los autores, sí, aunque ya ni tanto, ¿ah? Bueno, para bien de nosotros, los últimos premios de cuento
Copé de los últimos años han tenido al menos menciones, ¿no? De género fantástico. Y es más, el del año pasado, o anteaño pasado, ganó, ganó un cuento fantástico, ¿no? Ah, qué Entonces ya eso interesante. creo que eso ya también es un adelanto para el género, Claro, ¿no? claro. Ujú. Y Armando, ¿qué tal? ¿Tú todavía te consideras un editor independiente, de una editorial independiente? Sí, por supuesto. Somos independientes Y, y vamos a seguir siendo independientes, ¿no? Independientemente de que, valga la redundancia, independientemente del hecho de que la empresa, ¿no? Vaya a crecer. Ha crecido, de hecho, ¿no? Bueno, comparando con los inicios, que se que nos parecían más a esta conocimos. banda de garage que tú mencionas, ¿no? Yo, Bueno, que yo fui tú, de hecho, vendedor de tu claro, librería en tú has algún conocido momento, un ¿no? poco cómo eran los inicios, ¿no? Hemos, hemos ido profesionalizándonos, ¿no? En el camino hemos aprendido, hemos tenido experiencias, ¿no? Que nos han permitido eh, conocer el trabajo también que se hace en otros lugares, ¿no? Desarrollar esas inquietudes, ¿no? No sé, al menos de modo particular puedo decir que siempre me cuestionaba, ¿no? ¿Por qué en el Perú no se puede editar así, ¿no? Como, como en otros lugares, ¿no? Obviamente la respuesta está en una situación, en una situación económica, ¿no? Del país, ¿no? También en aspectos culturales que influyen, ¿no? Bueno, culturales, educativos que influyen en la lectura, ¿no? Entonces ahí hay varios factores, ¿no? Que, que juegan, ¿no? Que juegan su papel, ¿no? Entonces, bueno, un poco tratando de suplir algunas de estas falencias, ¿no? Creo yo que cada editor independiente, al tener una propuesta de ese tipo, ¿no? Alternativa, muchas veces, ¿no? Distinta de, ¿no? Lo que proponen las grandes editoriales, el mainstream literario, ¿no? Va por otros caminos, busca otros circuitos, ¿no? Eso también creo que forma parte de la labor del editor independiente, ¿no? Crear circuitos alternativos, llegar a circuitos a los que a veces, muchas veces las grandes editoriales no llegan, ¿no? No sé, por ejemplo, he participado en ferias en provincias, en zonas de Lima donde no hay librerías, donde no hay ferias, ¿no? O sea, el trabajo está todavía por hacerse, ¿no? Se ha avanzado, por supuesto, pero hay mucho por hacer, ¿no? Aparte, Armando, también seguro, de lo que estás, complementando lo que está diciendo, esto de llegar a otros lados, ¿no? A otros públicos. eh, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que en los últimos años nos han pedido en varios colegios ir a hacer talleres para escolares sobre cuentos fantásticos de terror, ¿no? Entonces, y vamos nosotros mismos, invitamos a nuestros propios autores, ¿no? Para que vayan, hagan alguna charla o algún taller. eh, y en zonas, pues, no solamente zonas cercanas, ¿no? No que Jesús María, Miraflores, ¿no? Nos vamos a zonas también bastante lejanas, ¿no? Nos vamos dentro de Lima, nos vamos a lo que es a Pamplona, a San Juan de Lurigancho, ¿no? A muchas zonas donde tal vez en otros momentos no hubieran llegado las editoriales así nomás y con autores, ¿no? Y todo, pero esto se está abriendo a ese tipo de públicos también. Claro, o sea, complementando, nosotros como independientes también buscamos caminos, vías, ¿no? Alternativas al circuito oficial del libro, ¿no? Al circuito más céntrico y en todo el sentido de la palabra céntrico, en el sentido de que las principales librerías están en Barranco, Miraflores, San Isidro, centro de Lima. Y qué hay de ¿No? cierto de esto que las editoriales independientes descubren a los escritores y las transnacionales los compran, por Pues, llamarlo de alguna hay manera? mucho, hay mucho, hay mucho. ¿Qué se Samantha puede, no? Schweblin Claro, uno no puede, en no Argentina. puedes amarrar al autor pues a ti, ¿no? A veces uno sí, uno descubre buenos autores, les da la acogida y les da como el empujón, ¿no? Con una primera edición independiente y todo, pero después
Bueno, si el autor es muy bueno y todo, las editoriales grandes pues se interesan y uno no les puede dar pues no les puede dar un contrato pues de exclusividad, ¿no? Las Que tal vez uno quisiera, muchas, pero no se puede. muchas editoriales anglosajonas compran los derechos de tal libro a perpetuidad de los autores. Y es como que está normalizado, ¿sabes? Y en Hispanoamérica, en España, hay otro tipo de contrato, ¿no? Pero, a ver, el problema, yo veo como problema que las transnacionales tienen la chequera ilimitada, ¿no? Penguin Random House, por hablar de una, pertenece a un conglomerado más grande y este conglomerado, si no me equivoco, también tiene que ver con Sony, con la disquera. Y, a ver, claro, el grupo alemán Belselmann y Penguin Random House y la transnacional Pearson son socios y tienen acciones en Penguin y esta a su vez es socia de la Sony. O sea, hay mucho dinero de por medio, ¿no? Mi curiosidad era la siguiente. Estas transnacionales, eh, ¿qué libros son los que más venden en el mercado local, digamos, Perú, Lima, digamos, ¿no? ¿Autores locales o autores internacionales? Bueno, yo Bueno, no puedo tener una respuesta exacta porque nunca he trabajado. Puedo verlo como lector, tengo impresiones No, pero solamente. por el catálogo, digo, que el catálogo, Sí, claro, por el catálogo, bueno, pareciera que busca un equilibrio, ¿no? Entre lo que le vende más y lo que no le vende, ¿no? claro, Entonces, claro, para justificar un catálogo más literario, digamos, tiene que publicar otro tipo de libros, ¿no? Eso es una estrategia que también lo hacemos los independientes, ¿no? No claro, creas que es un secreto en realidad, ¿no? claro, Pero se equilibra, ¿no? O sea, publican un montón de, por ejemplo, novelas románticas, claro, juveniles, pero estas juveniles que tienen ya son como casi un subgénero, ¿no? claro, Tipo el diario de Greg, no sé, se me ocurre algún ejemplo, ¿no? O géneros, ¿no? Estas novelas de género, ¿no? Policial, bueno, el fantástico también, pero también la fantasía, que es distinto, ¿no? Y explotan sí, esto, es ¿no? diferente. Y al mismo Ujú. tiempo sostienen, claro, sostienen, ¿no? El lado más puro, el literario más puro, digamos, que esto sí yo lo puedo decir como lector, porque lo veo, no sé los números, pero lo veo. Muchos de estos libros terminan en la zona de remates, lamentablemente, ¿no? O sea, Sí, 9.90. trabajan con plazos muy ajustados, ¿no? Si el libro en un año, 2 años no vende, ya está en remate. claro, No, no. claro. Claro, es verdad. Yo personalmente tampoco puedo ver números ni nada, pero lo que he visto en las ferias, ¿no? Es que estas transnacionales pues venden mucho lo que decía Armando, novela romántica y especialmente juvenil. Es increíble cómo revientan los auditorios Sí. de chicas adolescentes, ¿no? Por la escritora de moda, ¿no? Por estas novelas, como te digo, románticas. Es más, creo que en la fin de este año hubo un evento que no se pudo hacer porque estaban demasiado desordenadas las chicas, ya colmaban el lugar y se tuvo que suspender y hacerlo en un auditorio más grande, ¿no? Pero tienen muchísima venta de este tipo de novelas, romance juvenil, ¿no? Y bueno, claro, como siempre sacan sus clásicos y todos para este equilibrio que dice Armando, ¿no? Pero el romance juvenil es increíble. Acá en Perú no es la primera, he visto como 3, 4 veces que el evento se ha salido, ¿no? También no digo que esté mal diversificar el catálogo. Claro, la mayoría de editores independientes creo que arriesga más, ¿no? Porque son fieles a su catálogo, ¿no? Ahora, no creo tampoco que esté mal diversificar el catálogo. Muchas editoriales apuestan por eso, ¿no? Crean varios sellos incluso, ¿no? Sin embargo, creo que el lado perverso de ese modelo es que a veces también hay varios editores que caen en una especie de actitud de mercenario, ¿no? Que todo se puede publicar.
que todo es publicable en la medida que el autor pague todo o una parte Eso te del, quería ¿no? del preguntar. financiamiento. Eh, ¿cuánto, cuánto representa para una editorial independiente el ingreso por pago de edición, del autor me refiero? Bueno, depende del modelo, hay varios modelos, hay No, varios no, modelos, ¿no? para explicarme mejor, ¿cuántas editoriales independientes asumen el costo total del editor? Digamos, yo soy un autor joven, nuevo, inédito y tengo mi primera obra. Tienen dos propuestas diferentes para mí: asumir el costo de mi obra o asumir el costo parcial de mi obra. A título personal te digo, he visto varias modalidades, ¿no? Ahora, la modalidad que nosotros hemos ofrecido a lo largo del tiempo que existimos es un financiamiento parcial o cubrir todos los costos. Naturalmente depende también muchas veces de la trayectoria del autor, de la posibilidad de negocio, ¿no? Hay varios factores por los cuales uno toma Digamos que yo soy un una autor decisión. inédito. Quiero Pero, ponerme pero en no, en no, el, no le cobramos el 100% al autor, eso no claro. ocurre. Quiero ponerme en el lugar de un espectador que es joven, que escribe y que quiere publicar su obra con ustedes. Y confía en su trabajo y siendo optimistas, ustedes creen que tiene potencial. ¿Qué le ofrecen a ese autor? Bueno, va a depender. Podría ser la opción de que financie parcialmente su obra, podría ser postularle un estímulo y conseguir el financiamiento, podría ser en un exceso de entusiasmo, decirle, ¿sabes qué? Tu obra me parece magnífica, que he visto casos, he visto casos, y no es una obra muy extensa, porque también de eso Como, depende, ¿no? O sea, como te Generación puede traer una Cochabamba, novela ¿no? maravillosa de 500 páginas y eso no sé quién lo podría financiar, a ¿Te menos que acuerdas lo que nosotros, fue claro, Generación Cochabamba? La reedición de un libro que tenía sus años ahí, ¿no? Y sí. de pronto fue un furor creo que en el 2000, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si pones el ejemplo de Generación Cochabamba, y luego le doy pase a Tania, discúlpame, que acapare, eh, yo vi un nicho, me pareció que esa novela comercialmente podría funcionar. Fue una intuición, ¿no? Casi una certeza. Entonces sí, la editorial invirtió en esa novela y sí resultó, ¿no? Fue una novela que se vendió. Pero también éramos novatos, eran nuestros inicios. Entonces, bueno, se pudo manejar mejor, obviamente, pero lo hicimos, lo logramos, ¿no? El libro se vendió, tuvo buen impacto. Tania, ¿tú Y qué les como ofreces? dice Armando, a veces cuando uno está en inicios, te entusiasmas también con todo, porque todavía no sabe uno bien el manejo de estas cosas. Y a veces uno comete el error de pensar de que lo que te gusta a ti le va a gustar a todo el mundo. Y después recién vas conociendo también al público, ¿no? No necesariamente les va a gustar o lo van a adquirir. ¿No? En nuestro caso también es igual, como dice Armando, costeamos parcialmente o en su totalidad la producción de los libros dependiendo de muchos factores, ¿no? Incluyendo, por supuesto, el futuro que le veamos al autor, ¿no? En el género fantástico hay muchísimos que nos mandan manuscritos, ¿no? No todos buenos, por supuesto, pero a los mejores sí conversamos con ellos y vemos pues qué se les puede ofrecer, ellos también, ¿no? Qué posibilidades tienen, ¿no? Y dependiendo de eso también hemos visto esta posibilidad que dijo Armando del estímulo, ¿no? Del estímulo económico, que ya sería una gran ayuda, ¿no? Pero cuando vemos a alguien que vale la pena, sí tratamos de ayudarlo en lo que más se pueda, ¿no? Para quedar, por supuesto, pues ambos contentos, ¿no? Eh, y también en algún momento nos hemos entusiasmado mucho con una obra y hemos corrido con todos los riesgos, ¿no? Y hemos pagado todo, ¿no? Toda la producción. O sea que Que un felizmente escritor, ha funcionado. o sea que Ujú. un escritor joven tiene más posibilidades de publicar con un independiente que con una transnacional. ¿Qué consejo le darían ustedes a un escritor joven, eh, inédito? ¿Qué consejo le darían para que sea más atractivo
hacia los editores? Yo lo que le diría y les digo a veces cuando van a conversar conmigo es que demuestren lo cuidadosos que son con su obra y el cariño que le tienen a su propio trabajo, ¿no? Mandando pues un manuscrito correcto, un manuscrito lo más limpio posible, corregido, ¿no? Porque hay autores, bueno, chicos que están escribiendo, chicas que están escribiendo, que mandan unos manuscritos pues terribles, ¿no? Faltas ortográficas, o sea, y uno se pone a pensar como editor, ¿no? El Si esta borrador del persona me borrador. ha mandado, claro, me ha mandado La idea. ¿no? Pero si me ha mandado este manuscrito sin siquiera tener el cuidado Claro, claro, ¿no? De claro. presentar un buen trabajo, o sea, ¿qué puede esperar, ¿no? Número uno, sean pulcros. Eh, Que haya Sea lo pasado. más correcto que pueda. Claro, No pedimos perfección porque también eso es trabajo de la claro. editorial, hacer una buena edición y una buena corrección, pero sí que se note pues que respetan su propio trabajo, ¿no? Y Y que creen que es respetan también, importante, respetan a uno, ¿no? claro, creen que es Ujú. importante que ese manuscrito haya pasado por varias manos, ¿no? O no confían mucho en Yo creo que es importante que haya pasado por varios lectores, ¿no? Los lectores lectores Z, ¿no? competentes, Y que ¿no? no todos, claro, y no todos, o sea, muchos chicos cuando empiezan a escribir y terminan, les dan su manuscrito para que lo lean y les den su opinión a sus propios, a sus amigos, Claro, no sé, algún tío, mi tío que lee un montón, pero la cosa es a quiénes le das también ese claro, manuscrito, ¿no? Trata de dárselo a alguien que sea muy lector, ¿no? Para que te dé un consejo, tal vez. Trata de dárselo a alguien que no sea lector, a ver claro, si capta la atención de esta persona que no es lectora. Pero si capta su atención es porque por algo bueno estás claro, haciendo, claro, ¿no? Entonces, así, a diferentes personas de diferentes gustos también. Tal vez alguien que ame el género que has escrito y alguien que no le guste el género que has escrito, ¿no? claro. Entonces, así vas a poder tener diferentes consejos e ideas de cómo va el manuscrito, ¿no? Y Y tal vez te pueda recomiendan, ayudar también. y recomiendan para iniciarse la edición de autor. Ustedes recomiendan, a pesar de que ustedes son editores de una editorial, ¿no? Ujú. Pero digamos, ¿es más atractivo para Mira, ustedes un autor que tenga dos o tres libros autopublicados para ustedes? no, particularmente no. Particularmente me interesa que escriba bien, porque mira, yo conozco gente que tiene 9 libros publicados y no escribe bien. Pero como son autopublicados, lo hacen pues solos, ¿no? Y en esta autopublicación, yo creo que se puede, siempre y cuando, creo yo, personalmente, siempre y cuando al menos, como te digo, contrates un corrector de estilo, al Claro, menos un corrector, para que ese libro salga pues bien, ¿no? Salga lo mejor que puedes hacer solo, ¿no? claro, Que no te mande solamente escribiéndolo y leyendo tú mismo y ya está, lo mandaste. Y te lo paga, como tú te lo pagas, claro, lo produces, claro. pero eso no te va a garantizar que la gente después te vea con cierto respeto y con cierto nivel. Pero Si mandas yo, pues dime. en mi época de editor independiente, recuerdo que habían editoriales de amigos y de no tan amigos también, que, que el grueso de sus ingresos como editorial eran de ediciones de autores jóvenes. Claro, Y no había mucho filtro ni es que ahí juegas con la emoción de esos chicos, en la pues. producción, postproducción, al final terminaban unos libros que se guardaban y se regalaban 50 y guardaban 450 en el garage del autor Nobel. Entonces, por eso les Claro, preguntaba un poco, ¿no? es que eso ya depende del editor, ¿no? Es que O si eres algunas simplemente editoriales un son impresor. imprentas y no editoriales, ¿no? Eso estaba justo Son diciéndote, imprenteros y ¿no? no editores, Claro, son imprenteros. Exacto, o sea, van y con tal de cuánto pero es, con es nombre tanto, ya, te lo editorial, con pago, nombre de listo. editorial, digo. Pero se ponen el nombre de la editorial por gusto porque son imprentas, ¿no? Claro, porque si tú tienes, no sé cuánto estará el millar de libros ahora en Perú, pero en mi época con 3.000 a 5.000 o 6.000 soles, eras el flamante autor de un libro recién publicado, ¿no? Sin saber leer o escribir. Exagerando Bueno, un poco, ¿no? también de esto que dices, hay que
tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque muchos autores también tienen esta idea de que, oye, pero ¿por qué el presupuesto es este? Si la imprenta, yo sé cuánto cuesta la imprenta y Claro, solamente es esto. claro, Y lo que pasa es que menosprecian el costo de edición, ¿no? Tal claro, cual. El costo de edición, me lo puede corregir mi amigo, no te preocupes. Cosas así me han claro, dicho a mí, ¿no? claro, No, pero ya lo corrigieron, ya está corregido, esto no lo presupuestes de ninguna forma, o sea, Sí, sí, menosprecian el costo, todo el proceso de edición, el proceso de pre-prensa, claro. diseño, diagramación, bueno, la revisión del manuscrito original, la corrección Lecturas y de estilo, relecturas, corrección de ortotipográfica, la claro. estilo, revisión de pruebas finales, todo ese proceso, maquetación. La gente piensa claro, que solamente van en la imprenta, nada más, y que lo crees que me lo demás, mandan y que lo más demás, del sí, Word puede ir a la imprenta. sí, 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 eso es lo que Claro. piensan muchos, sí, pero si ya está corregido, ya mi amigo lo corrigió, yo ya lo vi, yo ya lo corregí, ya, eso está listo, esas palabras a cada rato las escucho, ¿no? Yo, Ya yo está no, yo, no- listito, listito para la imprenta, yo yo no voy así, a dar sí, nombres, pero nada Armando que ver. recordará. Un día nos encontramos, yo acompañaba a un amigo en común de Armando a una cevichería en Gamarra. Y el amigo íbamos a ver a un autor. Y el autor estaba un poquito furioso, ¿no? Pedimos un ceviche, unas cervezas y decía, es que este título tiene que ir. Y el editor, que no era ni yo ni Armando, pero estaba ahí, decía, no, ese título no va. Dice, no, pero tiene que ir. Y además, ¿por qué no sale el libro? No, es que todavía falta corregir, pero es que ya tiene que salir y ya está corregido. Y, y se puso muy tensa la situación y era como que, y aparte él era un autor bastante robusto, ¿no? Y el editor era muy pequeño, ¿no? Yo sentía que en algún momento lo iba a devorar. Y fue una... Y yo dije, pero qué peligroso es ser editor en el Perú. Peligroso y valiente, sí.